Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Lucero? Es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia en el Financiero Bloomberg. Gracias por la comunicación. Bien, cuéntanos qué dice este índice sobre cumplimiento de responsabilidad educativa 2016. Mira, este es un índice que hemos construido en el pasado desde hace varios años, pero lo hemos venido modificando de acuerdo a los indicadores con los que vamos contando. ¿Qué es lo que mide en este caso el ICRE, Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa? Es qué también están cumpliendo con el derecho a aprender las distintas entidades de la República. Y lo que vemos es lo que tú acababas de anunciar. No necesariamente encontramos ninguno de los estados que esté cumpliendo con la normatividad que les exige a los estados la transformación educativa a partir del artículo 3º y las distintas leyes que de ella emanan. Bien, ¿qué factores consideras que influyeron en los estados peor calificados? Mira, creo que hay un factor que está influyendo en todos y puedo hablar incluso de lo que es el inicio del ciclo escolar. Me refiero específicamente a la construcción de capacidades y de compromiso de los liderazgos intermedios que nos encontramos en las entidades federativas. Es una parte muy importante. Esto no deja bajo ningún motivo sin responsabilidad a la autoridad educativa federal. Tiene y mucha. Pero quienes impulsan o, mejor dicho, implementan el proceso educativo en este momento son los estados. Y además, el artículo 14 de la Ley General de Educación así lo mandata, son los estados los principales responsables. De ahí que digamos, sobre todo, al concentrarnos en estados y en las estructuras intermedias que tienen que ver desde funcionarios hasta directores de las escuelas, supervisores, jefes de sector, que es esta estructura de acompañamiento que están en las distintas secretarías en los estados, pero también el director de la escuela o los asesores técnicos pedagógicos, son este tipo de figuras, agentes de cambio, que es lo que hemos denominado el día de ayer en una conferencia de prensa, en los que debemos estar concentrados, porque ahí es donde el cambio, o a través de ellos el cambio vive. Y entonces creo que el mayor error que hemos cometido, si se quiere, de cierta forma en este proceso de ajuste, pues es no concentrarnos en dotar de compromiso y de capacidades a estos agentes que no son tan visibles, pero es con ellos con quienes debemos de hacer la transformación educativa. Y ahí insisto que, digamos, la elección presidencial no es más que un distractor y es ajeno a la verdadera transformación que seguramente seguirá en México. ¿Qué se hace con estos resultados? ¿Se los dan a conocer a las autoridades de cada una de las entidades federativas para que puedan más adelante implementar estrategias para una mejora? Efectivamente, nosotros, uno de los puntos donde estamos llamando a concentrarnos es específicamente a trabajar con estos agentes intermedios. Nosotros en particular hemos mantenido diálogo con distintos secretarios de las distintas entidades federativas. Hemos platicado con sus equipos, con nivel directivo, con directivos en las escuelas, también platicamos. Acabamos de estar el sábado incluso en Aguascalientes, en Sonora, donde tenemos un proyecto que se llama de transformación educativa. Pero efectivamente, a tu pregunta es, si buscamos encontrar el cómo ayudamos a quienes tienen que implementar el proceso de transformación a que lo saquen adelante, efectivamente, eso es un punto fundamental en este ciclo escolar que es particular. Es particular porque es el último ciclo escolar completo de esta administración. Y es particular porque la fase donde nos encontramos, la política pública tiene distintas fases y la fase donde nos encontramos específicamente es la implementación. Entonces, hacer que suceda depende que nos apropiemos del proceso, pero sobre todo quienes tienen que llevarlo a cabo. Y entonces sí, mantenemos una conversación con distintos estados a distintos niveles de la autoridad para empujar esta transformación, incluso con medios de comunicación que son uno de los agentes también muy importante entre esta cadena de la que hablamos. Juan Alfonso, gracias por la plática. Buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias, Lucero, e insisto, el proceso de la elección del 2018 es prácticamente irrelevante para el proceso de transformación educativa. Así es que muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos con Juan Alfonso Mejía de Mexicanos Primero. Bien, hacemos